Les voy a explicar con un plano detallado un poquitito cómo se debiese haber hecho el proyecto. Voy a comenzar compartiendo la pantalla. Este es el plano que había que desarrollar, ¿cierto? Que había que, obviamente, alimentar los empalmes. Estos son empalmes en media tensión, 200 kilowatts, es un empalme relativamente pequeño, 1600 kilowatts, ya estamos hablando con mayor potencia. Acordémonos que los que les expliqué ayer, cierto que había que hacer las bajadas de los postes para poder, porque esto es una red aérea existente, por lo tanto de acá nos tenemos que colgar para alimentar subterráneamente todo este loteo. Un loteo podría ser un loteo del tipo industrial. Y yo les puse ciertas condiciones, ¿cierto? Que dice acá calles son de 10 metros de ancho, las veredas son de 3 metros de ancho, ¿cierto? Hay que proyectar 2 circuitos en lo que son vereda y 3 circuitos en lo que son calzada. ¿Por qué normalmente se instalan más circuitos en calzada? Porque las municipalidades, muchas municipalidades no dejan reabrir las calles en caso que se necesite dar otro empalme o hacer algún cambio de ¿cómo se llama?, de la topología. Y hay algunos que permiten hasta 5 años después romper nuevamente lo que son las calzadas. Y es por eso que se tiende a dejar más circuitos, ¿eh? Las veredas son de baldosa gris de 40 por 40. Las calzadas son de hormigón armado de 25 centímetros del tipo Fast Track. Como expliqué ayer, el Fast Track es de secado ultra rápido. Los ductos a utilizar son de 79 milímetros, esto es de diámetro. No cortar los árboles, por lo tanto no hay que pasar por la zona donde están los árboles. Hay que dar otra solución. Dice los cruces solamente en la esquina. ¿Por qué les pongo esta condición? Porque muchas veces las municipalidades no permiten los cruces a mitad de cuadra, ¿no? Hay municipalidades que sí, ¿eh? Pero hay otras municipalidades que no lo permiten, solamente en la esquina. Y dice todas las cuadras son de 120 metros, ¿no? Más o menos lo que mide una cuadra, 120, 125 metros aproximadamente. ¿Qué es lo que se debe ubicar? Lo que son zanjas de vereda, zanjas en calzada. Obviamente en este caso son de media tensión las zanjas. Las cámaras, marcos y tapa que se ubican en forma separada. Los ductos, estos son en metros. Las boquillas, que son la unión entre lo que es los ductos, ¿cierto? Con lo que es la cámara propiamente tal. Reposición en vereda. Reposición en calzada. La cantidad de separadores que se requieren para todos los circuitos. Acordémonos que los separadores van por circuito. Y también las bajadas de poste y la franja de señalización. ¿Hay alguna consulta hasta acá, chiquillos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿O está más o menos claro esto? Por lo menos hasta aquí. Nada. Bueno, esto es lo que había que realizar como plano, ubicar y valorizar. Algo parecido, no igual, va a entrar en la prueba. Vamos a ver uno desarrollado. Fíjense, este es el plano desarrollado. Acá yo pongo una bajada de poste. Tiene que llegar a una cámara por las distancias. Normalmente las cámaras se podría colocar no al lado de una bajada de poste, sino hasta 6, 10 metros, ¿eh? Pero acá como tenemos así a gruesa vista más de 10 metros hasta la esquina, por lo tanto hay que colocar una bajada acá. Acá llegamos a la esquina y nos vamos hacia arriba, ¿cierto? Como estamos hablando de que las cuadras son de 120 metros, las cámaras debiesen ir más o menos cada 90 metros aproximadamente. Podrían ser cada 120 metros, siempre y cuando sea una línea recta bastante grande,
Esas más o menos son las condiciones, por lo tanto aquí conviene colocarlas cada 90 metros más o menos. Acá nos tiramos hacia el lado del empalme y alimentamos acá el empalme. Aquí podrían ser más o menos unos 80 metros aproximadamente. Para alimentar este otro empalme hacemos un cruce de calzada. Y es importante considerar que los cruces de calzada se tienen que hacer entre dos cámaras, ¿cierto? Para el mejor manejo de los cables, si hay que mantenerlos, si hay que cambiar un cable, y obviamente todo va en entubación, en ductos. Estos representan, estas flechitas representan los emboquillados, las boquillas. Como les dije ayer, íbamos a considerar solamente las boquillas de las redes de distribución. No íbamos a considerar la boquilla que se ocupa con el ducto del arranque. Sigamos bajando. Acá, obviamente, hacemos otra cruce de calzada para poder llegar a esta cámara. Siempre las cámaras, acuérdense de colocarlas ya al lado del cruce, siempre, siempre. Aquí están los emboquillados también, todos los emboquillados que corresponden. Llegamos acá, ¿cierto? Más o menos a la mitad de la cuadra para alimentar este empalme. Siempre los empalmes se alimentan de una cámara. Eso es bien importante también siempre tenerlo presente. Los empalmes deben salir de una cámara. Las cámaras que estamos ocupando en este caso son las cámaras de paso, que también se ocupan para derivar. Aquí llegamos a la esquina, no cruzamos al medio. Acuérdense que una de las condiciones que le puse era que se cruzara siempre en las esquinas. Así que aquí hacemos el cruce de calzada, ya que aquí tenemos un árbol. Lo ideal es no cortar los árboles. Acá cruzamos nuevamente. Vamos y alimentamos el empalme que tenemos acá. Cámara nuevamente a la mitad de la cuadra. Llegamos a la esquina. De esta misma cámara vamos a alimentar este empalme. No importa que el arranque esté en diagonal, ahí sea un poquito largo. No, eso no genera problema porque aquí vamos a llegar a unas celdas, a unas celdas de media tensión. Acá hacemos el cruce. Y en el cruce obviamente alimentamos este último empalme. En la evaluación de la próxima semana, obviamente los empalmes van a tener otra disposición. Voy a colocar los árboles de otra parte. Voy a colocar más empalmes seguramente. Así que esto sería. Faltaría el de acá, el empalme de acá. Acá no conviene alimentar desde esta zona. ¿Por qué? Porque tendríamos que colocar acá zanja, cruce de calzada. Tendríamos que colocar una cámara acá, otra cámara acá. ¿Se fijan? Hubiera sido bastante más caro si es que alimento desde esta zona, ¿cierto? El empalme de acá. Por lo tanto, que lo que me dice la lógica es colocar acá una, ¿cómo se llama? Una bajada de poste. Y aquí, como la distancia es bastante corta desde la esquina, no es necesario colocar doble cámara. Por lo tanto, colocamos una sola cámara aquí de paso. Hacemos el cruce de calzada. Y del cruce de calzada nosotros alimentamos este empalme y así dejamos todos los empalmes completamente alimentados, dejamos energizada. A esto van con fusible, las bajadas de poste van con fusible también, pero no lo estamos colocando en esta oportunidad, pero sí se debe considerar en un proyecto. ¿Qué más? Eso sería básicamente lo que es la parte de obras civiles. Me gustaría saber si hay alguna consulta o alguna duda hasta acá, chiquillos, para proceder a la parte de explicarles la cubicación. No, profesor, entendido. No, va bien hasta ahí entonces. Qué bueno. Vamos a la cubicación, ¿cierto? Acá tengo una planillita. Obviamente dejo en cero aquellos en los cuales no está proyectado. Se podrían haber eliminado, pero bueno, los dejé completos, más no hay problema. Acá, ¿qué es lo que son las cámaras de paso tipo vereda? La que se ocupa es la norma, esta es norma chilecha, norma Enel, la DM2300. Esta cámara nosotros la vimos cuando vimos lo que eran las obras civiles. En total serían 17, ¿ya? Serían 17 que si las contamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17. ¿Ah? ¿Se fijan? Ahí estarían las 17 cámaras que estamos ubicando por el precio de lista, 1 millón y tanto. Obviamente yo les recuerdo que estos precios son referenciales. ¿Eh? Son referenciales. Es lo más probable que hayan variado un poquitito en el tiempo, puede estar más barato, más caro. Estos precios se licitan, ¿cierto?, con los contratistas. Y los contratistas dan un precio por obra completa, mano de obra, materiales, todo lo que tiene que ver con el estucado. ¿Ah? Esa es la idea. Acá tenemos los marcos y tapas que se ubican en forma separada, como son 17 cámaras, obviamente también van a ser 17 marcos y tapas. Este sería el valor del marco y tapa, por lo tanto este sería el valor total. Lo otro que estamos ubicando son las cruzadas. ¿Ah? Acordémonos que cada circuito tiene 4 vías. Una vía es un ducto. Por lo tanto, en las cruzadas tenemos que considerar, ¿cierto?, que son 3 circuitos, por lo tanto serían 12 vías. Por eso acá estamos considerando lo que son las cruzadas, que serían de 5 a 12 vías, 5 a 12 ductos. Serían 60. 60. Es metro lineal en este caso, porque tendríamos un cruce de calzada, 2 cruces, 3 cruces de calzada, 4 cruces, 5. Serían 5. 5 por 12, ahí tendríamos ¿cómo se llama? Los metros de zanja. No, 6, perdón, son 6 por 10 metros, porque son 10 metros, me equivoqué. Son 10 metros el ancho de la calzada, por lo tanto serían 6 cruces de calzada, no había contado este de acá. Ya por los 10 metros, ahí serían los 60 metros de zanja. Los emboquillados de cámara de media tensión, acá está, implica hacer esas ventanitas, ¿cierto?, de unión con el estucado y todo eso, serían 31 emboquillados que vamos contando la flechita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. ¿Se fijan? Ahí estarían la cantidad de boquillas que se ocupan, ¿cierto? Que son las uniones, las ventanas, en el fondo para conectar los ductos con las cámaras. Lo que es reposición de adocreto, 0, obviamente. Reposición de baldosa gris, en este caso son de 40 por 40 las baldosas. Acordémonos que las zanjas que se hacen son de 60 centímetros. 60 centímetros, pero para reponer, nosotros tenemos que reponer, en este caso serían doble baldosa, ¿cierto? Porque con una baldosa y media no se hace la reposición, es un trabajo pésimamente mal hecho. Por lo tanto, hay que reponer lo que son, en el ancho serían doble baldosa, por lo tanto serían 40 centímetros. Por lo tanto, yo saco los largos más o menos, ¿cierto? Los largos totales, aquí serían 120 metros, más o menos, más unos, aquí serían unos, ¿cuántos? 60, 70, 60 metros, más 120, ¿cierto? Poco de acá también, que serán unos 20 metros, 30 metros, más los 120 metros de acá, más lo que tenemos acá, que serían aproximadamente, yo diría, unos 80 metros, ¿se fijan? Por lo tanto, sumo todos esos largos, obviamente estimativos, lo multiplico por 0,8, que es el ancho de lo que yo estoy reponiendo. Acordémonos que estamos con baldosas de 40 por 40, por eso me da un ancho de 80 centímetros. Por lo tanto, tenemos un total en reposición de baldosa. Eso implica el estabilizado, eso implica el compactado, implica, obviamente, también implica el cemento, donde vamos a colocar las baldosas, implica todo eso. Nos da 328 metros cuadrados. Acordémonos, son metros cuadrados en este caso. Las boquillas son por unidad. Estos son por metro lineal. Así es importante tener claro también las unidades de lo que se está realizando. Acá tenemos reposición fast track de 25 centímetros. Acordémonos que el ancho
como les expliqué ayer, ¿cierto? El ancho de la reposición en la mayoría de las municipalidades se exige 2 metros de ancho. Yo he visto cruces de calzada de 80 centímetros de ancho, de 1 metro de ancho. ¿Cuál es el problema? El problema es que al mes, a los 2 meses, por el paso de camiones, el paso de micros, ¿cierto? De todo lo que tiene que ver con la Transantiago, todo eso, debilitan y finalmente terminan rompiendo los cruces de calzada. Por lo tanto, hay que rehacerlo, trae una serie de consecuencias negativas. Y es por eso que la reposición en las municipalidades que trabajan mucho con lo que son las obras subterráneas, por ejemplo, Providencia, estamos hablando de Las Condes, Santiago, Vitacura, Ñuñoa, ¿ah? Normalmente exigen un ancho de 2 metros, ¿ah? Para la reposición. Por lo tanto, tenemos acá 10 metros por 2, ¿cierto? Serían 20 metros cuadrados. 20 metros cuadrados por los 6 cruces nos estarían dando los 120 metros cuadrados. ¿Ah? Es bien carito el metro cuadrado justamente porque es del tipo Fast Track. Que como les dije, el cemento del tipo Fast Track es de secado ultra rápido. Eso quiere decir que hoy día, en la mañana, en la tarde, hago el trabajo. Obviamente viene con ciertos aditivos. Y al otro día, ya a las 7 de la mañana, ya se puede entregar al servicio de vehículos. Esa es la gracia de este hormigón del tipo Fast Track. Los separadores hay que considerar, me da 500 a mí, hay que considerar que en las veredas tenemos doble circuito, por lo tanto aquí tendríamos el largo total, supongamos 120 metros. 120 metros, ya, dividimos por 2, serían 120 dividido por 2. Entonces para un circuito serían 60 separadores, y como tiene doble circuito, se multiplica por 2 y me darían en este tramo 120 separadores. ¿Se fijan? 120. Lo mismo para esto. En el caso de los cruces de calzada, acordémonos que son 3 circuitos. Por lo tanto, sería 3 por 10, que es el largo total, dividido por 2, ¿cierto? Porque van cada 2 metros. Y eso me da 15 separadores por cada cruce de calzada. 15 separadores más o menos para que ustedes tengan idea. Bueno, sumando todo eso, con más o menos les expliqué cómo se consideran en los cruces de calzada y cómo se consideran en vereda. Un más o menos, ¿cierto? Me estaría dando aproximadamente 500 ya separadores, ¿ah? 500 separadores. Ya, vamos entonces a los tubos de PVC de 75 milímetros, que el que estamos, estos son por metro. A pesar que las tiras de los ductos vienen normalmente de 6 metros, las tiras, pero se considera para el pago, instalación y todo eso, se considera por metro. Estamos hablando de este tipo de presupuestos, obviamente. Hay algunos presupuestos que se pueden hacer por tiras de 6 metros. Pero acá, si se fijan, ya media tensión, 75, el valor, obviamente un ducto de 6 metros no va a valer 1.000 pesos. Eso tengámoslo claro. Acordémonos que estos ductos son de PVC clase 2, tipo conduit de alta impedancia. ¿Eh? 2.640 metros. Acá, nuevamente, tenemos 120 metros, ¿cierto? ¿Por cuántos ductos? Por 8. Acordémonos que son 8 ductos, son 8 vías. Por lo tanto, serían por 8. 120 metros por 8. En este tramo nos daría 960 metros de ducto. 960 metros de ducto. De la misma manera, sacamos esto de acá, los cruces de calzada, que en este caso ya son 12, ¿cierto? Serían 10 por 12. 10 por 12. Serían 120 metros lo que son los cruces de calzada. Como son 6 cruces de calzada, serían 720 metros en ducto. Más o menos, ¿cierto? Porque se supone que a veces la unión acá con la cámara puede estar un poquito más adentro, por lo tanto a veces se considera un metro más, ¿ya? Pero aquí lo estoy calculando en forma un poquito más rígida. Eso sería más o menos cómo se ubican lo que son los ductos. Tenemos la zanja
la zanja para colocación ya de lo que son de 5 a 12 vías. En nuestro caso son 12 vías, que son por la vereda. Son 8 vías. Acordémonos que son dos dobles circuitos. Serían 410 metros lineales. 120 más 60 más 120. Ya, más, aquí serán unos 40, más 120, más 80. Eso es más o menos lo que hay, que son los metros lineales de zanja que se consideran en vereda. Zanjas que se consideran en vereda. A ver, aquí estamos listos. Bueno, 2 subidas o bajadas de poste, ¿cierto? 2 subidas o bajadas de poste. Aquí tendríamos una para alimentar este cruce y este empalme. Y acá, que es lo que tendríamos, ¿cierto? Tendríamos la otra bajada, ya también para llegar a esta cámara y de aquí alimentar todo lo que es el resto del circuito. Y también se pedía lo que era, ¿cómo se llama? La franja de señalización, que no la tengo considerada acá, pero la vamos a considerar. Serían en metros, ¿cierto? Serían los 6 cruces, por lo tanto serían 60 metros, más o menos, de franja de señalización. Aquí tendríamos 120 metros, más 120, más acá unos 60 metros aproximadamente, más 60. Acá tendríamos 120 más. Acá tendríamos otros 120. Y acá tendríamos más o menos 80 metros. Acá ya estoy considerando lo que son los cruces de calzada, por lo tanto serían aproximadamente 560 metros para que ustedes lo agreguen. 560 metros de franja de señalización. No sé por qué se me olvidó acá considerarla la franja de señalización, pero bueno, lo bueno es que me acordé que también debía ir en la ubicación. Y eso sería, chiquillos, de cómo hacer el proyecto de obras civiles en media tensión. Obviamente se considerarán cámaras tipo calzada donde corresponda, si estamos trabajando en la calzada, salidas de vehículos, estacionamientos, por ejemplo. Acá no consideramos bóveda de transformador porque la alimentación la estamos entregando en media tensión y además los empalmes son en media tensión. Esta es una zona industrial en media tensión, por lo tanto no se ocupan transformadores de distribución. Eso se ocupan cuando tenemos redes en baja tensión. Eso sería, chiquillos, lo que sería la parte del proyecto de obras civiles y lo que sería la ubicación, que da aproximadamente 51 millones. Hay 52 millones considerando lo que es la franja de señalización. Me gustaría saber, antes de volver a la sala, si tienen alguna consulta, chiquillos, o les ha quedado más o menos claro la explicación de cómo se van considerando los diferentes ítems. Bueno, acá estamos de nuevo, chiquillos. Espero que les haya quedado relativamente claro, cómo se consideran lo que son los cruces, por qué se consideran los cruces en las esquinas, cómo se consideran lo que son los emboquillados, lo que son las reposiciones. Son bien importantes las reposiciones. Acuérdense de que hay muchas municipalidades que exigen 2 metros de ancho. Ya les expliqué el motivo. Lo que son las reposiciones de vereda. Bueno, obviamente si tenemos pasto, vamos a tener que reponer pasto. Si tenemos baldosa de 20 por 20 o tenemos del tipo full head, también hay que considerarlo, dependiendo de lo que estamos rompiendo, es lo que tenemos que dejar repuesto posteriormente. Ya, chiquillos, les voy a dejar otro plano ahora en el Teams para que sí, en base a lo que les acabo de mostrar, ustedes traten de hacerlo, chiquillos. Como les digo, va a caer en la prueba y va a tener harto puntaje. Va a tener harto puntaje. Obviamente ustedes después me los van a tener que mandar por mail para que yo lo revise. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? Digo otra consulta, no me han hecho ninguna.